como a veces nos toca en la vida tratar de reescribir el pasado para tratar de verlo no desde el dolor quizás que nos provoca esa situación, sino desde la lección que esa situación deja para nuestra vida de tal forma que sea parte del equipaje. Hace poco traté con una adolescente, siempre muy preocupada por su físico. Ella decía que a pesar de que se sentía bonita y que tenía pretendientes, las miraban y demás, se sentía vacía. Tenía una sensación de que no era lo suficientemente bonita, que no era lo suficientemente atractiva. Entonces, claro, en este acompañamiento empezamos a preguntarle qué necesidad o por qué necesitas que los demás te digan que eres perfectamente bonita. Entonces descubrimos que de niña ha sido Yo que me considero que no soy suficiente en mi trabajo, que no soy suficiente con mi familia, que no soy suficiente con mi pareja, que no soy suficiente con mis amigos. ¿Cómo trabajar ese asunto para sanar interiormente? Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de la temporada Creer, Pensar, Sentir y Actuar. En el capítulo anterior estábamos con Mildred Medina y ella es nuestra invitada nuevamente a este episodio. Mildred, nuevamente gracias por estar acompañándonos en esta temporada. Feliz nuevamente de estar aquí y de verdad que gracias a ustedes por la invitación. Si no han escuchado el episodio anterior, los invito a escucharlo y por lo pronto pues también les cuento un poco más de Mildred, una persona a quien tengo la fortuna de haberla conocido. Fuimos compañeros de trabajo en una compañía en la que trabajamos, coincidimos allí y que también hemos coincidido en diferentes espacios de formación, pero también tenemos la fortuna de haber sido coautores de la primera, segunda, tercera antología de expertos del abecedario del coaching también. Mildred es psicóloga con estudios en gestión del talento humano, máster en psicología holística, terapeuta transpersonal, certificada como coach espiritual en enneagrama, en constelaciones, certificada en programación neurolingüística. Ella además es fundadora del movimiento social Embajadores de Buena Vibra, enfocada en temas de salud mental, desarrollo personal, bienestar emocional, propósito y sentido de vida. Durante más de una década ha acompañado a personas y equipos de trabajo, teniendo presente las diferentes dimensiones del ser humano. Y yo quiero empezar, Mildred, porque nos cuentes, vamos a retomar enseguida la conversación que teníamos, nos venías contando algunas experiencias y situaciones, pero yo creo que nos cuentes un poquito del movimiento social Embajadores de Buena Vibra. ¿De qué se trata ese movimiento? Claro, es un movimiento social. Iniciamos un grupo allí en Medellín, casualmente, ha sido muy bonito y del cual tú también en alguna actividad has hecho parte también y nos has acompañado. Nació de la necesidad de cambiar vidas, pero de cambiar vidas no solo ayudas o actividades, sino también a nivel consciente. Entonces, como sembrar esa semillita en las personas de que muchas de las cosas que nos suceden es de la manera en la que pensamos. Entonces, si empezamos por eso se llama Embajadores de Buena Vibra, porque la idea es sembrar en las personas, no solo a través de una actividad, si vamos a visitar a algunos viejitos o si vamos a entregar regalos a niños, a repartir mercados a familias vulnerables. Dentro de esas acciones que hacemos, sembrar también la motivación, la esperanza, el de cambio de conciencia. Entonces, esa buena vibra es el amor, la gratitud y todas esas cosas que a nosotros nos ayudan a cambiar y a ver la vida de una diferente manera. Entonces, por eso se llama así. Empecé con 3 amigas, luego fuimos 10 y bueno, a todas un saludo si me están escuchando, que las quiero y que pronto retomaremos por allí nuevamente. Qué maravilla. Y buena vibra es lo que nosotros queremos también generar a través de este podcast, de estos contenidos que se ayuden a inspirar, que ayude también a ese viaje interior, a ese viaje de vuelta, como se llamó la primera temporada de este podcast, para que nosotros sigamos trabajando y esculpiendo esa obra humana que somos. Nosotros venimos en esta temporada hablando de creer, pensar, sentir, actuar, porque lo que creo me hace pensar, lo que pienso me hace sentir y lo que siento me hace actuar. Y en el capítulo anterior hablábamos con Mildred precisamente de ese encadenamiento de creencias, pensamientos, sentimientos y cómo nos llevan a actuar y cómo gestionarla. Ella nos contaba incluso de algunas situaciones particulares en el acompañamiento que hace a personas a nivel global, tiene clientes en distintas partes del mundo, nos contaba de alguna de esas experiencias. Y Mildred, yo quisiera retomar
frente a esos procesos de acompañamiento, que de pronto nos cuentes otra situación en la que identificaste instaurada cierta creencia. Nos hablaste incluso en el episodio anterior de una situación personal tuya en tu relación con papá y una creencia que había allí. Podemos hablar de otras, bien sea de una situación de pareja o situaciones laborales que ayude como a inspirar, la que tú consideres que seguramente va a ser la perfecta para alguna persona que va a estar o algunas personas que van a estar o estarán en este podcast. Te voy a decir un caso también, bueno, obviamente por confidencialidad no expresamos nombre ni nada, sino por situaciones de... Hace poco traté con una adolescente súper bonita, súper querida, pero siempre muy preocupada por su físico, por la forma en que la perciben las personas. Pero ella decía que a pesar de que se sentía bonita y que pues tenía pretendientes, las miraban y demás, se sentía vacía, o sea, tenía una sensación de que no era lo suficientemente bonita, que no era lo suficientemente atractiva, que no era lo suficientemente como a la percepción de los demás, como que no llegaba a ese punto donde los demás la pudieran percibir como lo que ella quería que la percibieran. Entonces, claro, en este acompañamiento empezamos a preguntarle, o sea, ¿qué necesidad o por qué necesitas que los demás te digan que eres perfectamente bonita o que eres completamente bonita o que eres completamente como quieren que te perciban, perdón? Entonces, claro, empezamos a indagar y a investigar. Entonces descubrimos que de niña ha sido desde niña ha sido una persona que tanto su madre como su padre siempre le han exigido mucho en cuanto a notas, en cuanto a esto, tienes que hacerlo así, tienes que sacar 10, si traes un 9 no me sirve. Entonces, claro, el nivel de exigencia que ha estado sometida desde niña la ha hecho no sentirse nunca suficiente, independientemente de los logros que tenga, porque siempre habría una crítica que, aunque a veces nosotros como padres pensamos que son críticas constructivas para nuestros hijos, en este caso, pues inconscientemente estaba grabando creencias en esta adolescente, indicándole que no era suficiente lo que hacía y que necesitaba más y más y más. Entonces, aprender a identificarlo o ir a identificarlo es un proceso que realizamos en los acompañamientos que hacemos. Y entonces vamos a tomar esa creencia, ¿no? No soy suficiente. Nos hablaba de esta niña que lo veía desde el punto de vista de su cuerpo, pero ese no suficiente puede estar relacionado con una cantidad de asuntos arraigados en su creencia. Mildred, ¿cómo trabajar esa creencia del no soy suficiente? Seguramente alguien que está aquí con nosotros en el podcast dice, uy, yo que me considero que no soy suficiente en mi trabajo, que no soy suficiente con mi familia, que no soy suficiente con mi pareja, que no soy suficiente con mis amigos. ¿Cómo trabajar ese asunto para sanar interiormente? Exactamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es un trabajo de autoconocimiento. Entonces, después de identificar ese pensamiento o esa creencia de dónde me viene, que lo hablábamos también en el podcast anterior, cómo se pueden grabar esas creencias a través de la información que recibo del entorno o a través de mis modelos referentes o a través de experiencias fuertes o eventos o acontecimientos en mi vida. Entonces es identificar de cuál de los tres viene esa creencia. Una vez identificamos de cuál de los tres viene esa creencia, ¿cómo identificamos la creencia? A partir de los pensamientos que me estoy repitiendo, ¿no? Entonces ya identificamos la creencia. Cuando identificamos la creencia, ¿cómo la trabajamos? Primero, miramos si esta creencia está siendo dolorosa para mí. Si está siendo dolorosa, es algo que tengo pendiente por sanar, ¿sí? Si la creencia no está siendo dolorosa, pero me causa inconformismo, insatisfacción, entonces es algo que tengo pendiente por aprender. Muchas veces por sanar, la mayoría son por sanar de nuestra infancia, situaciones que se graban. En el caso que estamos hablando de esta niña, eran situaciones que se habían grabado con papá y mamá
ella se sentía que desde niña se esforzaba, quería ser feliz, quería entregarles y que se sintieran orgullosos, pero como nunca era suficiente lo que hacía, entonces ella se sintió herida, le dolía y le duele ese sentimiento de insatisfacción, de vacío, porque era una herida que estaba abierta. Entonces, hacer un trabajo personal primero de autoconocimiento, de conocer mis habilidades, conocer aquellos logros que yo en algún momento he tenido, aquellas cosas que he hecho bien, reconocer que como seres humanos, aunque tengamos muchas habilidades y dones, no somos perfectos, o sea, no hay perfección. La imperfección hace parte de ese aprendizaje, de lo que tenemos que ir evolucionando y aprendiendo, y es lo que nos hace únicos, que es lo que en realidad nosotros necesitamos saber. Entonces, identificar esas herramientas y eso que de autoconocimiento, cómo soy, cómo experimento, cómo veo la vida, ese trabajo de autoconocimiento en primer lugar es el que a mí me va a ayudar a identificar cómo está construido mi mapa mental y cuáles son esas heridas que tengo pendientes de sanar y cuáles son esos aprendizajes que tengo pendientes de aprender. Entonces, primero que todo, después de que me autoconozca, ya es sanar lo que tengo que sanar, porque una vez sane, ya no va a doler y ya puedo empezar a transformar esas creencias a una manera diferente y por ende a ver la vida de una manera diferente. Mildred, eso es de alguna manera es como reescribir, ¿cierto? Como a veces nos toca en la vida tratar de reescribir el pasado para tratar de verlo no desde el dolor quizás que nos provoca esa situación, sino desde la lección que esa situación deja para nuestra vida, de tal forma que sea parte del equipaje con el que emprendo un futuro diferente. Pero ¿cómo hacer nosotros los seres humanos para reescribir esa historia? ¿Qué nos podrías decir de forma práctica como ese llamado a la acción? Mira, si eso hoy, tu angustia está por esas situaciones del pasado en la cual ya identificaste que había una creencia que te llevó a pensar de cierta manera, que te diste duro y emocionalmente estuviste quebrantada, quebrantado, y que finalmente te llevó a actuar de cierta manera, no sé, a inmovilizarte o quizás a adquirir comportamientos no tan sanos para tu vida en relación con tu cuerpo, con tu mente. ¿Cómo hacer para reescribir ese pasado que muchas veces quien puede estar en este podcast dice, yo vivo este presente en la angustia del dolor del pasado y que está llamado y que le estamos invitando a reescribir su propia historia? ¿Cómo hacerlo? Exactamente, entonces ya descubrimos que es una creencia y que esas creencias se forman en nuestro inconsciente. Y resulta que el inconsciente entiende o percibe o graba las cosas de manera metafórica, no literal. O sea, no puedo repetir, sino de manera metafórica. Tengo que encontrar la manera que yo pueda reescribir esa creencia que tengo. ¿Cómo lo hago? Entonces, lo primero, vimos que autoconocimiento, ver cómo yo percibo las cosas, cómo veo la vida. Enneagrama también puede funcionar en ese momento que me ayuda a tener una visión más auténtica de mí misma o de mí mismo. Y de esta manera puedo percibir cuáles son esas cosas en las que más me desenvuelvo, en las que menos me desenvuelvo, mi luz, mi sombra, bueno, todo esto. Entonces, desde allí identifico las creencias. Enneagrama puede ser una herramienta de conocimiento, de autoconocimiento. Una vez yo me conozca, me doy espacios de introspección. ¿Cómo puedo darme esos espacios de introspección? Con meditación, con reflexión, con ejercicios que me permitan a mí conectar conmigo misma, entonces, o conmigo mismo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas prácticas puedo hacerlo diariamente, tener 10, 15 minutos de introspección, en el que yo ponga una meditación guiada si de pronto no estoy muy familiarizada con la meditación, podcast de crecimiento personal como este que estamos escuchando, o como este que estamos creando en este momento. Entonces, ponerme información que a mí me sirva para ver o interactuar de una manera diferente, porque lo que tengo que hacer es transformar. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer también? A través de afirmaciones, visualizaciones, ejercicios prácticos que a mí me lleven a ver las cosas de una manera diferente, ¿sí? Entonces, claro,
¿Por qué me pasan las cosas que hago? Porque siempre estoy haciendo las cosas de la misma manera. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a hacer las cosas diferente para que todo alrededor empiece a ser diferente. Y el primer paso después del autoconocimiento es realizar prácticas que me lleven a esa introspección, a esos encuentros con nosotros mismos para identificar qué es lo que me va a empezar a hacer sentir mejor o a hacer sentirme bien. De alguna manera, como invita a Víctor Coopers, este español, muy enfocado en la psicología positiva, cuando te escuchaba me llegaba la frase de él, es tan importante alimentar bien el cuerpo como alimentar bien la mente. Tú mencionabas, Mildred, el eneagrama, pero es probable que esta herramienta quien está viendo, no todas las personas la conozcan. ¿Qué tal si damos un contexto muy breve de qué es el eneagrama, que por supuesto es una herramienta poderosísima? Sí, el eneagrama es una herramienta muy poderosa de autoconocimiento. Esto lo inventó un psicólogo, bueno, lo descubrió, porque esto viene de los siglos X, no recuerdo bien, de la antigua Grecia, en la que separaban a las personas por grupos de acuerdo a su pecado capital. En ese entonces le llamaban si era la gula, la lujuria, no sé qué. Entonces, cada persona se comportaba diferente de acuerdo al pecado capital que tuviera arraigado en ese entonces. Claro, entonces en ese tiempo funcionaba de esa manera. Entonces es Oscar Ichazo y Claudio Naranjo, que son psicólogos, empezaron a investigar mucho más profundamente, pero por qué las personas se comportan o actúan así, y son por grupos o por segmentaciones. Y desde allí, en sus estudios y en sus cosas, descubrieron que el eneagrama se basa en 9 tipos de personalidades, donde de acuerdo a la forma que tú tengas de actuar y de comportarte, estás arraigado a cierto tipo de personalidad. Entonces, es una herramienta poderosa de autoconocimiento que no es general, o sea, no es para etiquetar a personas, no es para decir es que yo soy tipo 1, entonces no, tipo no. Simplemente es como una herramienta que a mí me ayude a conocer también cuáles son esas creencias o cuáles son esos comportamientos que estoy teniendo muy repetitivamente y me ayuden a transformarlos. Entonces, por eso pues, se puede convertir en una herramienta súper poderosa. Que precisamente habla también esas personalidades, esos pensamientos arraigados en esas creencias que van consolidando ese eneatipo de personalidad. Así que esa es otra herramienta para viajar. Seguramente alguna de las temporadas la vamos a dedicar en un futuro a hablar de esa herramienta poderosa como es el eneagrama, esos 9 eneatipos de personalidad que nos permiten también identificarnos, vernos desde las luces y desde nuestras sombras. Mildred, ¿qué es lo más gratificante de poder acompañar a las personas a transformar sus creencias, sus pensamientos para sentir de una manera diferente y llevarlos a actuar de una manera y transformar la vida del ser humano, que es parte de tu misión de vida? Ay, mira qué bonita pregunta. Y cuando me haces esa pregunta, te digo la verdad que me toca tanto el corazón, porque cuando yo terminé mi carrera de psicología, yo dije, yo no puedo creer que a las personas yo solamente les dé un diagnóstico, les diga haga esto y los trate una hora y ya está, y como que vaya, siga por la vida, ¿sabes? O sea, sin identificar de dónde viene, por qué le pasa, o sea, ¿para qué está viviendo esto? Entonces ahí fue que por experiencias propias de vida empecé a investigar mucho y a tratar otro tipo de experiencias en las que de verdad yo sintiera o vieran las personas que les estaba ayudando no solamente a cambiar la vida, y no estoy diciendo que la psicología tradicional no sirva, claro que sí sirve, la terapia es fundamental, todo el mundo deberíamos ir a terapia, hasta incluso nosotros mismos los psicólogos tenemos que ir a terapia, porque somos humanos también. Pero ¿qué pasa? Que encontrar de dónde viene eso que estoy viviendo y todo ese tipo de herramientas, aprovechar todo lo que el mundo nos pone para nuestro crecimiento y evolución desde la parte personal, incorporando también la parte espiritual, que es esa conexión interna, independientemente de lo que creas. Y aquí hago también un paréntesis, porque cuando hablas de espiritualidad, muchas personas se van a la creencia que tengan en cuanto a su espiritualidad, pero cuando hablamos de espiritualidad no se trata de eso, sino es esa conexión interna contigo mismo, independientemente de lo que creas, en ti, en una piedra, en mi caso Dios, en universo, en lo que sea,
simplemente es esta parte interna tuya que te ayuda a tener una mirada mucho más amplia y de saber que hay algo mucho más fuerte ahí detrás de ti y que te está acompañando. Entonces, volviendo a la pregunta que me dices, la satisfacción más grande es que de haber tenido esa necesidad de entrar mucho más profundamente en ese sentimiento de acompañar a las personas desde la raíz, ver en realidad el cambio en las personas, la satisfacción, cuando volvemos a tener una sesión y me dice, me ha cambiado esta forma de ver las cosas y por ende me ha llegado tal cosa a mi vida, o me ha abierto a vivir estas experiencias, o estoy viendo esto de una manera más feliz. El solo ver el rostro que les cambia cuando me cuentan las experiencias que está teniendo, yo creo que me siento más feliz internamente, tiro voladores y digo, qué felicidad el que este acompañamiento le esté ayudando a cambiar la vida. O sea, es que sus rostros, su voz, la forma en la que lo expresan y el sentir esa conexión de verdad que le está transformando la vida es lo más maravilloso y el sentimiento de gratitud más inmenso que yo pueda sentir. Cuando una cliente de pronto me manda sus mensajitos, no sé qué sería mi vida sin tu acompañamiento, o sin esto que me estás enseñando, esto que me estás acompañando. Todo eso es de verdad la gratitud y la satisfacción más grande. Gratitud que yo también tengo hacia ti, Mildred, porque también en un momento de mi vida te pusiste a disposición para acompañarme en un proceso bien complejo y que algún día cuando prendí la cámara para una de nuestras sesiones dijiste, tienes la cara diferente y tienes el rostro diferente, así que sea también la oportunidad de agradecer por la bondad también en ese proceso de acompañamiento en un momento difícil de mi vida. Mildred, redes, ¿dónde te puede ubicar las personas en caso de que quieran conocer un poco más o que quieran quizás tener una cita contigo? Agradecerte a ti, primero que nada, por tu confianza en mí para acompañarte ahora que lo mencionabas. La satisfacción fue más mía de verte así. Y a ver, ¿dónde me pueden encontrar las personas? En Instagram estoy como @Mildred_Psico, con P, Psico. En la página de Facebook estoy como Mildred Medina, psicóloga holística. Y bueno, yo creo que esas dos redes son las que más manejo, Instagram y Facebook, donde me pueden encontrar. Y ahí también están los números de contacto, tanto en Colombia, que es donde más trato gente de manera online, y aquí en España también acompaño personas. Bueno, también acompaño personas de cualquier parte del mundo, pero ahora pues esas dos redes son las que más manejo y ahí están los números de contacto. Qué bueno haberte tenido acá en esta conversación, en este par de episodios de esta temporada de Creer, Pensar, Sentir y Actuar. Si la gratitud es la memoria del corazón, de corazón, gracias Mildred por estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos en esta temporada del podcast y gracias por enviar este contenido a aquella persona que tú sientas el llamado de hacerlo. Hasta una próxima. Gracias a ti. Este es el podcast de Diego Salazar.